de la Universidad Javeriana y de la Facultad de Psicología. Queremos darles las gracias a todos ustedes por aceptar esta invitación. También queremos extender un saludo a los colombianos en el exterior que se conectan a través de la plataforma de la Universidad Javeriana y que nos están siguiendo para esta conferencia. Rápidamente quiero darles el marco de esta serie de conferencias que se están realizando. El programa Colombia nos une es un programa adscrito a la Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicios Ciudadanos del Ministerio de Relaciones Exteriores, el cual tiene como fin vincular a los colombianos y hacer los sujetos de políticas públicas, a los colombianos que se encuentran en el exterior. Como parte de esta serie de conferencias, los invitamos a ustedes que están hoy acá presentes, a los colombianos que nos siguen a través de la plataforma, a que se vinculen a través del programa, llegando a nuestra página www.colombianosune.com. La idea es que si ustedes tienen amigos, familiares que viven en el exterior, les cuenten sobre este programa, sobre este proyecto. En este portal que van a encontrar información no solamente de interés, sino también de utilidad para todos los colombianos en el exterior. Van a encontrar estas conferencias, pero también van a encontrar foros, por ejemplo, que van a estar trabajándose junto a otras entidades como la DIAN o el Instituto de Seguros Sociales, que permiten que los colombianos que se encuentran fuera del país conozcan todos los servicios que el Estado colombiano ha adecuado para los colombianos que se encuentran en el exterior. Como les decía hace un rato, nos encontramos entonces el día de hoy articulando entre el programa Colombia nos une, la Universidad Javeriana, la Facultad de Psicología, quien a propósito está cumpliendo 50 años y a quien extendemos una felicitación y auguramos muchísimos éxitos y muchos más profesionales destacados dentro y fuera del país. Y también el día de hoy nos estamos articulando con Juan Carlos Rodríguez Camacho, quien es psicólogo y quien aceptó una invitación de parte del programa para compartir un poco de su conocimiento con los colombianos en el país, en este caso usted, y los colombianos en el resto del mundo, que como les comentaba, se están conectando y lo están compartiendo a través de la plataforma. En este momento ya tenemos personas conectadas desde España, desde Estados Unidos, algunas personas en Australia. Para ellos también es un cordial saludo. Juan Carlos Rodríguez Camacho es PhD, MAECND, psicólogo, investigador y profesor universitario en Educación y Psicología, Neurociencias y Salud, ENNO, Neurologías y Sociedad, y Estudios Latinoamericanos y del Caribe. Juan Carlos, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación, bienvenido y gracias por dejar en alto el nombre del país. Muchas gracias. Bueno, vaya, qué orgullo. Muchas gracias, muy buenos días. Para mí es un placer pues estar otra vez aquí en la auditorio de la Universidad Javeriana. Hace muchos años doy clase justamente en este edificio, en la Facultad de Psicología. También saludo y agradezco a las personas de la Cancillería, del Ministerio de Relaciones Exteriores, de la Universidad Javeriana, que han hecho posible pues este evento, esta magnífica oportunidad para conversar con ustedes. También quiero saludar a todas las personas que están conectadas por internet y esperamos que pues las señales lleguen muy bien y que puedan participar con preguntas. ¿Está bien todo? ¿Sí? ¿Puedo? Bueno, ok. Bueno, el título de la conferencia es Neuroecología Cultural, que es prácticamente una propuesta. Es una propuesta de integración, es una propuesta de lectura, y como tal las propuestas son incompletas. Lo primero que tengo que decir es que una propuesta es una idea con la cual uno comienza a dirigir la investigación para soportar, es decir, es una propuesta a manera de hipótesis, y como tal quiero que la tengan bien presente. La neuroecología cultural aparece como un resultado del conjunto de investigaciones que se hacen en neurociencias, que como ustedes saben, como las neurociencias como disciplina transdisciplinar, como campo transdisciplinar, pues abarca conocimientos desde todas las esferas. Entonces últimamente hemos visto, sobre todo en los 10 últimos años, hemos visto cómo las neurociencias han evolucionado y abarcando campos como la filosofía, como la
el estudio etnológico de las culturas, como ciencias tan diversas que uno no podría imaginarse dentro del estudio de lo que conocemos como salud mental o como las ciencias médicas. Entonces, vamos a ver si me funciona mejor de pie. Bueno, por favor. Siguiente, por favor. Bueno, déjenme presentar a Frida Kahlo. Para quienes no conocen Frida Kahlo, pues es una pintora mexicana que desarrolló toda su obra y encontró en el arte una forma de expresión de su dolor. Ella sufrió un accidente, tuvo una ruptura, diferentes rupturas de columna y en los brazos y en las piernas, y por lo tanto se vio confinada durante muchos años. Había procedimientos como este procedimiento que estamos viendo allá, esto es 1949, ¿no? Este es un procedimiento de un corset para mantener fija la columna, y ella debía estar 5 meses sosteniendo ese corset. Antes de sufrir el accidente, ella comenzó a pintar y realmente no era muy buena pintora, pero encontró en el arte la forma de expresar su dolor, y es sobre eso lo que vamos a hablar, es decir, sobre las relaciones que existen entre el dolor, la cultura y las neurociencias. Si ustedes ven esta figura, esto se llama La columna rota, de Frida Kahlo, 1949. En Frida Kahlo se expresa pues todo vamos a ver si puedo señalar aquí, el dolor, la abertura que tiene ella, pero además en Frida Kahlo se expresa la esperanza. Uno podría decir, ¿en dónde está la esperanza? Ella se ríe de su propia situación. En un análisis mucho más detallado de las pupilas están conformadas por 2 palomas blancas, que para ella significan esa paz y alcanzar esa paz en el dolor. Entonces, es el doble mensaje de que se expresa en el arte. Sigue, por favor. Gracias. Entonces voy a tratar de focalizar los mensajes principales de la charla, porque tengo una conferencia un poco extensa que creo que voy a tener que recortar porque no vamos a alcanzar. Sin embargo, quiero que queden como las ideas fundamentales muy claras. Primero, el dolor es una problemática de gran importancia para la salud pública, pero que a pesar de ser de gran importancia, no ha sido suficientemente atendida por los sistemas de salud de los países en vías de desarrollo. Ya vamos a ver las razones, pero es lógico que en un país que se está debatiendo entre problemas tan graves como el cáncer, como el SIDA, como la desnutrición, como la mortalidad, pues el dolor ocupe un segundo renglón. Entonces, este es el primer elemento que sobre el cual quiero llamar la atención, y es que el dolor es una problemática real, es una problemática de salud pública mundial. Y creo que en ese sentido la problemática del dolor nos comienza a invitar a nosotros los profesionales y a las personas que están en formación a hacer algo frente a la situación del dolor. Es muy interesante pensar que el derecho a aliviar el dolor pueda convertirse en un derecho humano, el derecho a vivir sin dolor, y así fue promulgado por la Organización Mundial de la Salud. El dolor exige una aproximación integral, como una problemática compleja. El dolor no puede ser únicamente percibido, ni atacado, ni prevenido desde la óptica médica o desde el conocimiento biológico. Ni tampoco puede ser prevenido solamente desde el punto de vista psicológico o psicosocial. Ya veremos entonces que de lo que se trataría es de un abordaje integral transdisciplinar, lo cual requiere algunos cambios y algunas modificaciones en la forma como nosotros concebimos la ciencia y concebimos cada una de las disciplinas. Siguiente, por favor. Es necesario generar ese enfoque multiepistémico y transdisciplinar, y alrededor de esa transdisciplinaridad yo la he organizado en 3 ejes. Uno, el eje epistémico o epistemológico profesional, el eje investigativo terapéutico y el eje biológico ecológico cultural. Este último eje me va a permitir lanzar la propuesta de la neuroecología cultural como resultado de las investigaciones y de lo que estamos encontrando en neurociencias en el área específicamente del dolor. Siguiente. Bueno, en el eje biológico cultural podemos ver que se integran las ciencias sociales con las neurociencias.
Entonces eso es un elemento interesantísimo en el cual ahora vamos a hablar de la neurosociología, la neuroecología, de la neurociencia afectiva y en general de un conjunto muy complejo de las etnoneurociencias. Sobre estos aspectos no voy a profundizar en esta presentación, lo voy a hacer en una presentación debido a la cátedra Mercedes Rodrigo, que la pueden encontrar ustedes y también está online, que va a ser en la Universidad Santo Tomás. Hoy me quiero centrar mucho más en los mensajes centrales relacionados con la cultura y la relación entre las bases neurológicas del dolor y lo que podemos hacer con los últimos desarrollos de esas bases neurológicas. Siguiente, por favor. Esta propuesta de la neuroecología cultural reúne un continuo, o concibe el dolor como un continuo entre la biología, la ecología, el hombre, la nurtura y la cultura. Quizás estos dos elementos son un poco diferentes. La nurtura es simplemente la naturaleza tal y cual se presenta antes de la utilización del hombre, antes de que el hombre intervenga. Y la cultura la podemos concebir como todo aquello que pasa a través de la mano del hombre. Entonces, esta relación desde la biología, desde la neurona, hasta la cultura, pues es lo que se pretende hacer con la neuroecología cultural. Es un campo multifrontera. Creo que las neurociencias pueden ser definidas como un campo multifrontera también, cualquier tipo de neurociencia. Y en el nivel, pero que llega a un nivel terapéutico en donde transforma un enfoque específico de la psicología, que es la Cognitive Behavioral Therapy, que es la terapia cognitiva comportamental, en algo que es la CACBT, que es Cultural Adapted Cognitive Behavioral Therapy, que es la terapia cultural o la adaptación cultural de la terapia cognitiva comportamental. Esta CACBT incluye la cultura y las terapias que son productos y procesos culturales. Entonces, el link que se hace entre la cultura, la terapia y la neurociencia es lo que yo llamo neuroecología cultural. Sí. Bueno, siguiente. La integración de ese enfoque neuroecológico pues incluye un campo interesantísimo, experimental, de muy reciente aceptación en los por ejemplo, en los presupuestos de las grandes universidades, que es la música como medicina. La música como medicina está siendo investigada hoy en día como una de las alternativas económicas, efectivas y fáciles de usar, y además sin daños colaterales. Este enfoque es incluido dentro de la integración ecológica cultural como un producto cultural. Aquí hablaremos un poco de la diferencia entre percibir la musicoterapia y la música como medicina, que son dos cosas diferentes, dos enfoques diferentes. Bueno, siguiente. Bueno, vamos a hablar todo el tiempo de integración. Y desde la integración, Quiero leer un poco lo que había escrito acerca del enfoque, de los tres enfoques epistémicos. En este último eje, en el eje biológico, ecológico, cultural, en donde a partir de la integración de las neurociencias, las ciencias médicas y las ciencias sociales, en especial la neurosociología, neuroecología, neurociencia afectiva y etnoneurociencias, se propone un enfoque que es comprensivo, terapéutico, que incluye el trabajo de las limitaciones personales, familiares y sociales asociadas con las condiciones del dolor, que incluyen los tratamientos complementarios en lo que puede ser llamado la neuroecología cultural. Estos enfoques así agrupados privilegian la relación del continuo biología, ecología, hombre, natura, cultura, en una propuesta que ha sido derivada desde CAMH. CAMH es el Canadian Association of Mental Health, que es un centro de investigación en Canadá especializado en salud mental. Este centro en el 2010 produjo un texto muy interesante acerca de la adaptación cultural de la CBT. Entonces, como resultado de la aplicación de ese contexto a las problemáticas del dolor, pues aparece entonces esta propuesta. Bueno, siguiente por favor.
Bueno, entonces, en términos epistemológicos, pues, una discusión muy interesante podría darse en términos de qué es lo que consideramos dolor. Si desde la epistemología el dolor puede ser considerado como un evento o unidisciplinar o un elemento que puede ser explicado desde una sola disciplina, o si al contrario requerimos hacer un giro epistemológico para pensar el dolor desde una perspectiva más psicosocial y cultural. Dentro de esa perspectiva psicosocial y cultural, el reto está en dejar de pensar el dolor como un proceso o un producto y comenzarlo a ver como un sistema en red. Y la neurociencia soporta la segunda versión. Soporta la versión de que el dolor, por ser tan complejo, tan difuso y por ser multinivel, genera soporta una concepción mucho más cercana al funcionamiento de las ciencias complejas, ¿sí?, que tiene que ver con la explicación en red. Es decir, no podemos hablar de causa y efecto, sino tendremos que comenzar a hablar de interacciones y niveles de interacciones para poder comprender lo que es en sí el dolor. En todos los sistemas de salud pública vemos que existe la necesidad de crear mecanismos de prevención, sistemas de intervención, pero también abordajes multipluritransdisciplinares. Y a partir de ellos, comenzar a generar políticas públicas que intervengan en los procesos preventivos y curativos, asistenciales, paliativos, relacionados con el dolor. Pero que también relacionen la investigación como un elemento que permita tener algo que es llamado como las políticas públicas basadas en la evidencia. Les voy a pedir el favor que me anoten las preguntas y al final de la conferencia pues vamos a dar un espacio para que también las personas en internet, que están participando en internet, puedan hacer las preguntas. Siguiente, por favor. Bueno, siguiente. El dolor es una problemática de salud no atendido suficientemente, pero dentro de esa falta, dentro de esa poca atención, lo que es más importante es la falta de formación de los profesionales en el sector de salud sobre el enfoque transdisciplinar. Es decir, la IACP, que es la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor, ha investigado este tema a nivel mundial y ha mostrado cómo los currículos de las universidades, en términos de formación de los doctores y del personal que está relacionado con el dolor, o sea, todo el personal de salud, pues existe una carencia de un enfoque multidisciplinar hacia el dolor, ¿no? Recientemente algunas universidades han comenzado a incluir en sus currículos formaciones transdisciplinares. Siguiente, por favor. En términos colombianos, la Asociación Colombiana para el Estudio del Dolor, quien desarrolla sistemáticamente cada año una investigación, que es una investigación a través de encuestas telefónicas, con algunas limitaciones, pero que genera una información muy importante en nuestro medio, muestra que el 55% de las personas encuestadas han tenido dolor la última semana, y en el último año 83%. Entonces, de alguna forma, esta información nos ayuda a ver que también el dolor está presente en nuestra sociedad y que las personas que, aún teniendo dolor del último año, consultan al médico solo son el 33%. Siguiente. La Organización Mundial de la Salud en 1986 establece el famoso esquema de intervención del dolor en términos de escalera, es donde genera una definición del dolor leve, dolor moderado y dolor severo, en donde el fundamento de esta división de escalera era realizar intervenciones entre opioides y no opioides. Sin embargo, constituye el primer intento de definición de qué es el dolor. Entonces, esa escalera, o ese esquema de escalera siguiente, ha sido criticado debido a que las personas no podían acceder a los últimos niveles de la escalera, aún sintiendo un dolor muy severo,
sin antes haber pasado por los dolores, por los escalones previos de la escalera, con lo cual hacía que el tiempo de espera para que la persona recibiera un tratamiento apropiado a su dolor, pues era mucho, y con lo cual pues, la persona sufría. Por eso en el 2002 Torre propone el esquema de ascensor, es decir, se para uno en el primer nivel y presiona el botón al cual quiere llegar. Esa es un poco la metáfora del ascensor. Entonces, desde leve, moderado, intenso e insoportable, genera la posibilidad de que la persona misma decida cuál es el nivel que requiere para su tratamiento. Siguiente. Otros esquemas del dolor clasifican el dolor según el tipo de daño. Entonces tenemos el dolor somático, visceral y neuropático, y según su origen, como cáncer o no cáncer, y según su evolución, como agudo o crónico. ¿Sí? Que es un poco lo que se maneja un poco en la literatura. Siguiente. Sin embargo, yo creo que el hito más interesante en la definición del dolor ha sido de la IASP, que en 1979 lo describe como una experiencia emocional y sensorial no placentera que está asociada con un daño actual o potencial o descrita en términos de ese daño. ¿Sí? Entonces el dolor, en esta definición, el dolor es concebido no relacionado directamente con un daño celular, lo cual es una ventaja para las intervenciones complementarias o las intervenciones integrales del dolor. Siguiente. Algunos enfoques biológicos, o el enfoque biológico causal, pues presenta que debe existir un daño celular o un daño potencial que pasa a través de los sistemas de la sensación del dolor, de la nocicepción, y que está modulado por unos factores psicosociales como el estrés, la ansiedad y la depresión. Bueno, dentro de este esquema, los factores psicosociales aparecen ya, pero aparecen en un rol de moduladores, no como integradores de la sensación y del mismo concepto del dolor. Siguiente. Esta es la propuesta de la OMS para mejorar la formación en los sistemas de salud desde la transdisciplinariedad. Entonces ellos proponen dos procesos complementarios. El primer elemento interesante es partir de las necesidades de las comunidades, luego generar una educación interprofesional para posibilitar una fuerza de trabajo que sea formada interprofesionalmente, pero además de esto, generar el segundo elemento, que es una práctica colaborativa. Entonces, la práctica colaborativa no es solo un paciente médico, sino es un paciente y un equipo. Y el equipo está conformado por profesionales de diferentes disciplinas. La idea de la Organización Mundial de la Salud es permitir que los sistemas de salud atiendan mejor cualquier tipo de problema en salud pública, pero especialmente en el dolor. Siguiente. Entonces, desde este modelo biológico, ecológico, cultural, el dolor es visto como, con la metáfora de las ramificaciones en red, en donde sí es cierto que puede existir un daño potencial, pero que también el dolor puede ser percibido por emociones y estados mentales. Y este es una primera propuesta, digamos, que podría llevarnos a generar ciertas discusiones. Desde esta propuesta, las emociones y los estados mentales, como la depresión, el estrés o la ansiedad, no son factores moduladores, son factores que componen la misma sensación del dolor. Es decir, no existiría diferencia entre el daño potencial o el daño físico y las emociones o el dolor que siente una persona cuando está en un estado de depresión o en un estado de estrés o en un estado de ansiedad. El dolor no es visto como dos cosas aparte, por un lado la biología, por un lado los efectos psicosociales, sino es integrado en una sola unidad, y es esa unidad la que se trabaja. Esta idea es soportada por algunos estudios neuropsicológicos que vamos a ver después. Siguiente, por favor. Entonces, siguiente, la neuroecología cultural parte pues de concebir la experiencia dolorosa como una sola experiencia. Y a partir de el abordaje de esta sola experiencia dolorosa,
se hace a través de una relación subjetiva, intersubjetiva, ecológica y constructiva. Vamos a ver eso, pues, a qué hace referencia. Siguiente. Por ejemplo, en Coin y Finland en 2009, pues, publicaron este esquema para comprender la aferencia en el dolor. Entonces, sabemos que los estímulos eferentes vienen desde las neuronas sensoriales, gracias, y los estímulos eferentes pues van hacia la actividad de respuesta del organismo, y este es el esquema biológico con el cual nos enfrentamos en el dolor, desde la espina dorsal, la sustancia gris periacueductal, el tálamo, el hipotálamo, la amígdala, la ínsula, el córtex cingulado anterior, y las cortezas somatosensoriales, somatosensorial 1 y 2, y el córtex prefrontal. Hasta ahí el córtex prefrontal era como el final de la pirámide en la cual existía el dolor. Pero vamos a ver luego que algunos patrones no solo involucran el córtex prefrontal, sino involucran el cerebro como un conjunto complejo y involucran muchas otras áreas en la corteza. Siguiente. Entonces, tendremos que el dolor tiene específicamente pues dos vías, como todos sabemos, ¿no? La espinotalámica y la trigémina. En la espinotalámica, todos los nociceptores que conducen la información del dolor desde los músculos, desde los tendones, desde las articulaciones, a través de las fibras alfa y C, que hacen su relevo y conexión en la médula y prosiguen hacia vías ascendentes, y la vía trigémina, que está localizada en los ganglios trigéminos y en los núcleos craneales. Estas dos vías se conectan en la médula, la vía trigémina baja la médula, desciende la médula y luego conecta al tálamo y luego a la corteza somatosensorial y luego a la corteza. Es decir, en corteza existe la posibilidad, que es otro elemento bien interesante, de encontrar la modulación del dolor a través de la formación aferente. Entonces, siguiente por favor. Entonces, en este esquema podemos ver que Patel nos muestra que esto que siempre hemos pensado, pues ahora tiene una base biológica, en donde podemos controlar el dolor a partir de cogniciones. Entonces, a pesar de que existe esta vía que está que es muy específica, desde los nociceptores hacia la corteza, también la corteza puede generar directamente y activar el bloqueo del dolor desde los nociceptores, desde las fibras nociceptores directamente. Es decir, a través de procesos cognitivos como la atención, la memoria, la personalidad, la emoción y el aprendizaje, se constituyen los diferentes moduladores de la experiencia del dolor. Entonces, desde este enfoque, es posible generar experiencias que controlen la sensación del dolor. Siguiente, por favor. Esta interpretación de la modulación es lo mismo que estamos viendo. Siguiente. De forma muy interesante es la activación del cíngulo. Como se sabe, el cíngulo tiene una estructura que es dirigida especialmente hacia la cognición, hacia las tareas cognitivas, que es esta, y la estructura posterior, la estructura anterior, está dirigida hacia las tareas emocionales. Pues el cíngulo, como elemento de fusión entre las tareas cognitivas y emocionales, también se activa ante los procesos del dolor. Entonces, cuando sentimos el dolor, esta región del cerebro medial, pues se activa diferencialmente. Es decir, podemos encontrar que la información aferente puede ser bloqueada por información eferente cognitiva. Dersby hizo un conjunto de investigaciones muy interesantes que demuestran la no unilocalización del dolor inducido experimentalmente. Aquí hay algunas dificultades. No es lo mismo llevar a un paciente a una situación experimental de laboratorio que el paciente esté experimentando el dolor en una situación ecológicamente válida. El dolor experimental, pues hay muchas técnicas. Desde utiliza una técnica que es generación de dolor por calor en rayo láser. Hay técnicas que son menos invasivas, que son, por ejemplo, el de generar dolor sumergiendo la mano en una cubeta y ver los umbrales por el tiempo que la persona dura sosteniendo la mano dentro de la cubeta o expresando que existe o la aparición del dolor.
Aquí lo que vemos es que se comienza a generar la hipótesis de que el cerebro no funciona unilocalizadamente, sino que intervienen procesamientos que están relacionados con la corteza occipital, procesamiento de imágenes, la corteza temporal y, obvio, las cortezas somatosensoriales. Siguiente. Entonces aparece una idea del círculo vicioso del dolor que tiene que ver con que la información nociceptiva genera una percepción del dolor que a su vez hace que la persona reduzca la actividad física, genere unos comportamientos de evitación de interacción social, se fije mucho más la atención en el dolor, con lo cual genera más dolor. Entonces, a partir de todo lo que hemos visto, este resumen muestra cómo estos son procesos que son cognitivos pueden afectar la percepción del dolor al final. Este esquema es el que se trabaja en la CBT para tratar de reducir los comportamientos de evitación y generar procesos de distracción. En los procesos de distracción se han utilizado cosas como realidad virtual, como los juegos, como el Kinect. Y entonces la persona pone su atención en otro tipo de procesos y no en su propio dolor, con lo cual su dolor desciende la percepción del dolor que ella tiene sobre su enfermedad, aunque el daño pues continúe. Siguiente. Es decir, la propuesta es que cada persona realiza un modelo propio del dolor. Uno, el dolor no puede ser considerado como una concepción global. Es decir, algunos estudios, inclusive el Dervish, utiliza un concepto que es bien interesante, que es la afinidad en el dolor, ¿sí? Es decir, la capacidad que tienen las otras personas de ponerse en los zapatos del otro y sentir el dolor de la otra persona. Él lo ha utilizado haciendo escanografías de personas, mostrándoles imágenes de dolor, de personas con emociones, por ejemplo, de un asalto, ¿sí? Una persona que la están asaltando, y una persona que está en una situación del dolor real, es decir, una fractura o una caída. Pues lo que él se dio cuenta es que efectivamente cuando las personas miran las imágenes que muestran contenido emocional por sí, pues hay una activación normal, ellos son los no respondientes. Pero cuando las personas miran fotografías de personas en situación de dolor, es decir, con una fractura muy evidente, en una caída o recibiendo un golpe muy evidente, la activación es muy parecida a la activación de una persona que realmente esté sufriendo dolor. Con lo cual, la hipótesis es, bueno, parece ser que existe en los seres humanos la capacidad de sentir el dolor de la misma forma en una persona de que realmente lo está viviendo. Esta capacidad pues es cuestionada dentro de los modelos personales del dolor. Dentro de este modelo no existen dos dolores iguales. El dolor es una construcción social. Cada persona construye el dolor a partir del conjunto de experiencias a través de su vida que representan las situaciones de dolor o las situaciones dolorosas. Y aún más, el cerebro parece que funciona de esa forma. El cerebro también a esa plasticidad neuronal se le agrega la capacidad de interacción con el ambiente dependiendo del tipo de ambiente a la que la persona se haya sometido. De forma tal que investigaciones, por ejemplo, con yogis o personas que realizan meditación trascendental o personas que tienen capacidad inusuales de percibir el dolor, pues parece ser que el dolor lo que genera es este esquema. Es decir, los eventos culturales son mediados a través del aprendizaje y la experiencia, generando un sistema representacional en el dolor. De tal forma que la percepción, los umbrales y la expresión del dolor, que son las tres dimensiones que se evalúan en términos de la reacción al dolor, son modeladas por este sistema representacional. La frase común de que conocido un cerebro, pues ya conocemos todos, parece no ser tan adecuada en este caso. Conocido un cerebro, se piensa, se conoce un cerebro solamente. Y debería
realizarse un estudio mucho más profundo de las situaciones personales en el dolor. Siguiente. En términos de la terapia del dolor, hemos encontrado como algunas ideas en común. Hay muchas terapias, pero en términos de las terapias, vemos que las terapias se basan en la capacidad que tiene la persona para definir sus propios límites de la actividad física, de planeación, de manejo de las medicaciones, de enfrentar las situaciones, de la misma educación del paciente, de las intervenciones transdisciplinares, y bajo la concepción de que el dolor no susceptivo, es decir, el generado posible, un daño tisular, al dolor psicosocial, no, la diferencia entre esos dos es simplemente cualitativa. Es decir, sí podemos decir que no es lo mismo un dolor de una depresión a un dolor de muelas, ¿cierto? Pero en el caso del dolor de muelas es un dolor agudo, es un dolor que tiene una causa concreta, que cuando desaparece la causa, pues desaparece el dolor. Estamos haciendo referencia al dolor crónico, ese dolor que persiste aun cuando ya supuestamente el daño pues ha sido superado, e incluso es un dolor que se prolonga mucho más de 3 meses. Ese dolor crónico no susceptivo se parece muchísimo a ese dolor psicosocial y pertenecen, los dos conforman una sola dimensión, que es la que podemos llamar dolor. ¿Sí? Las intervenciones en términos del dolor que más han sido efectivas pues y que más se han estudiado pertenecen a la terapia cognitivo-comportamental. La terapia cognitivo-comportamental no es una sola terapia, sino es un conjunto de terapias que muchas veces que siguen unos patrones similares, pero que desarrollan intervenciones bastante diversas. Eso es una ventaja, pero también una desventaja. Porque en el momento de investigar las terapias específicas basadas en CBT, pues entonces existe la dificultad de comparación, por no utilizar los mismos patrones. Pero todas se basan en un modelo que podríamos denominar de autoeficacia y que de alguna forma pues hace referencia a Bandura. Entonces, desde este modelo de autoeficacia podemos proponer que el dolor puede ser visto como esas estrategias, como el resultado de las estrategias de acción y de planeamiento y las estrategias de alivio que tienen que ver o que se enfrentan hacia las barreras y los recursos, por ejemplo el apoyo social o las capacidades que tienen individuos en diferentes áreas, y que tienen que ver con al final que generan una modulación de la percepción del dolor. Entonces hablamos de unas tareas de autoeficacia, del mantenimiento de la autoeficacia y del proceso de recuperar la autoeficacia como las metas claves para el proceso terapéutico. Pónganse ustedes un poco en la situación de una persona que está acostada en una cama, que tiene un dolor muy agudo, que no puede moverse, entonces existe una pérdida de la autonomía. Es decir, comienza a ser dependiente y esa dependencia comienza a afectar su autoimagen y esa autoimagen lo lleva también a sentir más dolor, entonces se genera el ciclo vicioso del cual hablamos. Ahora, frente a este esquema también hay otra cosa interesante y es que el esquema no incluye, como ustedes lo ven aquí directamente, bueno, a los otros, pero dentro del apoyo social que está acá, parece ser que las redes sociales y el apoyo se convierten en un fundamento impresionante, positivo, para la recuperación y el manejo del dolor. Es decir, los pacientes que han sido sometidos a terapias desde CBT que utilizan este modelo, muestran una recuperación postoperatoria mucho más rápido que los pacientes que no han sido sometidos. Expresan menores niveles de dolor y pues tienen una percepción de la calidad de los servicios de salud mucho más alta. Siguiente. Bueno, en términos de la terapia cognitivo-comportamental, podemos ver que existen como este tipo de estrategias, que son las que más han sido exitosas.
La primera estrategia es el aprendizaje y ejecución de comportamientos más activos y positivos, la reestructuración cognitiva y el análisis de problemas. El análisis de problemas centrado hacia las situaciones de la vida cotidiana que tiene que asumir la persona con la situación del dolor. La situación donde se involucra la situación del dolor en su diario acontecer, en su trabajo, en su escuela, en su casa, y se ve como es el dolor como un elemento que es nuclear dentro de las relaciones que comienzan a hacerse tratadas desde la terapia cognitivo-comportamental, puede verse desde los antecedentes, las conductas, los consecuentes de esas conductas y en las dimensiones afectiva, comportamental y cognitiva. La activación física es una mezcla entre la CBT y la psicología del deporte y la fisioterapia. En la activación física se pretende, a través del ejercicio, promover la recuperación del paciente, pero promover también al mismo tiempo su reestructuración cognitiva, mejorar cómo se relaciona con los demás y también enseñarle diferentes estrategias para que él pueda enfrentar las situaciones en las cuales él no es tan eficiente. Siguiente. Otras terapias cognitivas tienen que ver con la educación de pacientes. Este es un tema muy abordado, por lo menos en Canadá, en donde estamos interesados en ver cómo los pacientes pueden aprender de su propia enfermedad. Hace un tiempo no existía esto en los pacientes, es decir, los pacientes eran sometidos a unos tratamientos, a unas intervenciones con un muy bajo conocimiento sobre las causas y los efectos y las condiciones y las limitaciones de los procedimientos. Ahora parece ser no solo éticamente necesario y obligatorio que el paciente esté totalmente informado de cuáles son las condiciones a las cuales se está sometiendo. Sin embargo, en estas terapias cognitivas lo que pretendemos es que el paciente asuma el control de su propia enfermedad, ¿sí? Y no comience a ser determinado desde afuera y por otros. Un paciente que está sufriendo en una condición de cáncer y está sufriendo una condición terminal en el cáncer, pues lo único que le podemos pedir es que recupere su dignidad y que mantenga su dignidad como persona. Y esto parece ser que ayuda muchísimo a los pacientes a sentirse dueños y a volver a recuperar por lo menos el control dentro de lo que es controlable, dentro de unas metas que pueden ser llamadas metas objetivas y realistas. La relajación ha sido bastante efectiva, sobre todo en los casos en donde las relaciones con el estrés o los pacientes que muestran altos niveles de estrés en las condiciones de dolor. Muchas técnicas de relajación, y parece que la relajación es uno de los elementos interesantes en la terapia cognitivo-comportamental. Es un elemento que tiene muchísimas variaciones y que ha demostrado también su efectividad. El biofeedback es una técnica que pues ha sido desarrollada hace muchísimo tiempo y que muestra una ganancia interesantísima en la capacidad de la persona de controlar sus estados fisiológicos. Algunas investigaciones que hicimos acá mostraron cómo las personas podrían controlar, por ejemplo, la actividad galvánica de la piel o la reactividad galvánica de la piel ante situaciones que pueden ser temerosas o pueden ser amenazantes. Este biofeedback usado en las instalaciones médicas en donde están los pacientes recobra como un carácter mucho más profundo, porque los pacientes lo ven como si fuera un tratamiento médico, no solo psicológico, y entonces parece ser que ese elemento aumenta la credibilidad y la efectividad del biofeedback. En términos de las terapias multimodales existe una tendencia progresiva a vincular terapias de diferentes órdenes, siguiendo un eje fundamental. La terapia no es definida sobre la capacidad de la instalación o de la unidad de servicios, sino a partir de las necesidades del paciente. Entonces, la medicina centrada en el paciente busca que el paciente sea quien selecciona el tipo de terapia, no el personal médico.
Este cambio también tiene que ver con la educación de los pacientes y la capacidad de autonomía. Parece ser muy efectivo porque los pacientes pueden controlar, en términos como los procedimientos de autoadministración de medicamentos, cuáles son esas terapias que les son más efectivas y que él necesita y en qué momento las necesita. Los programas de restauración funcional tienen también que ver con la posibilidad de volver al trabajo en un corto periodo de tiempo o a reactivar fisiológicamente o reactivar psicológicamente. Siguiente, por favor. Otros tratamientos complementarios que han sido efectivos y que han demostrado y que han sido aprobados por la Organización Mundial de la Salud corresponden a la acupuntura, al masaje, bueno, y a los dos tipos de acupuntura que existen, a los masajes, a la meditación y a la autohipnosis. Estos cuatro elementos, cuatro tipos de terapia son ofertados como cualquier otro tipo de tratamiento para los pacientes que así lo desean. Siguiente. Debido a que el dolor puede ser considerado como dependiente de los procesos de la experiencia, y la experiencia está inserta dentro de una cultura, pues entonces tenemos la relación con la cultura. Es decir, la cultura genera ese contexto en el cual se da el aprendizaje. Se han investigado experimentalmente las diferencias de género que corresponden a los roles culturales, ya no de sexo, sino los roles de feminidad y masculinidad. Y se han mostrado las diferencias que existen en la percepción, en los umbrales, en la expresión del dolor y también en la utilización de los recursos sociales para superación del dolor. Siguiente. Entonces ahora vamos a tratar de hablar de la integración de todos estos elementos en unos modelos. ¿Cómo estamos de tiempo? Bueno, o sea, tenemos su tiempo para las preguntas. Bueno, por favor, la siguiente. Bueno, entonces, desde la neuroecología cultural podemos ver que el dolor ya es entendido como una red de procesos. Y como una red de procesos, pues, no diferencia las relaciones entre los procesos cognitivos, entre los daños biológicos, entre las representaciones culturales, y se convierte en un continuo biológico, psicosocial y cultural. Siguiente. El otro elemento interesante es que el dolor que es de origen psicosocial, como en la depresión, la ansiedad y el estrés, es una parte fundamental del continuo del dolor biológico. En este elemento, algunas personas que han sufrido, por ejemplo, procesos de violencia, o los inmigrantes que han sufrido procesos de persecución y que están viviendo en otros países, o las personas que han sido víctimas de algún tipo de violencia, en general, ellos también podrían estar sufriendo un dolor biológico. Y ese es un tema interesante a discutir. Es decir, para nosotros sí existe la dicotomía entre lo biológico y lo psicológico, pero desde ese enfoque, esa dicotomía no existe. Esa dicotomía presenta que el continuo, y se puede dar el continuo perfectamente claro, entre una persona que está sufriendo no solo una situación de estrés postraumático, sino que también está sufriendo simultáneamente una situación de dolor. Entonces, los mecanismos y la intervención, por ejemplo, en el caso de las víctimas de la violencia, debería ser desde orden biológico y psicológico, desde una concepción integral del dolor. Estas representaciones del dolor son únicas, generan patrones específicos que dependen de la historia de la vida de la persona, de los aprendizajes y de su representación. Entonces, este segundo elemento plantea que la historia clínica debe reflejar esa historia de aprendizaje, sistemas de representaciones que están relacionados con la cultura. Este es un elemento bien interesante si consideramos que actualmente las sociedades están transformándose en sociedades multiculturales.
no es una situación solo de países como Canadá o Estados Unidos, donde la población de inmigrantes ya es mayoría y que cada vez más atraen poblaciones de diferentes orígenes culturales. Si nosotros lo pensamos acá, en nuestro contexto, pues qué más multiculturalidad tenemos nosotros que un número bien importante de poblaciones indígenas con unas culturas bien diversas. Podemos casi que pensar que las culturas del llano, a las culturas santanderianas, a las culturas del centro, a las culturas andinas, a las culturas de la costa. Entonces, el reto consiste en establecer unos mecanismos para incorporar esas diferencias culturales en el tratamiento. El tratamiento ya no es visto como una sucesión de pasos, como lo podemos ver, sino el tratamiento corresponde o se flexibiliza frente a las necesidades del paciente, y esas necesidades del paciente están referidas hacia sus representaciones en la cultura. Siguiente. Ese ya lo vimos. Ok, sí. Ya hablamos un poco de la autoefectividad. Ok. Bueno, aquí hay un concepto interesante. La seguridad cultural. El trabajo de adaptación de la CBT se generó a partir de unas investigaciones que mostraron que la CBT, o sea, la cultura adapte CBT, presentaba unas ventajas importantes en términos de la recuperación, de los tiempos de recuperación de los pacientes que se sometían a los tratamientos, si el paciente percibía que ese servicio que estaba recibiendo era o tenía o respetaba sus condiciones culturales. Entonces, esto llevó a la idea de que los tratamientos son útiles siempre y cuando incorporen esas diferencias culturales. Un tratamiento como la terapia cognitiva comportamental que no tenga en cuenta las representaciones culturales, pues es considerado inseguro. Entonces, desde ahí la seguridad cultural, que es un concepto propuesto por el Ministerio de Salud canadiense y que es desarrollado en CAMESH, exige a las personas que están en directo contacto con los pacientes sensibilizarse, primero que todo, con las diferencias culturales y al mismo tiempo establecer estrategias para conocer esas diferencias culturales, para hacerlas reales y adaptar sus procesos de intervención según esas diferencias. Esto propone un reto. El reto es que las fórmulas de intervención no pueden ser sistemáticas, las fórmulas de intervención tienen que guiarse por el paciente, realmente por el paciente. Y no hay pacientes típicos, ¿no? El paciente típico comienza a desaparecer. No hay paciente típico de la cultura tal. Es un paciente que está dentro de un contexto pero que representa una historia personal y que debe ser atendido como un caso único. Ese elemento del caso único permite la integración epistemológica. Las ciencias no pueden estar desde este concepto, desde esta perspectiva, integradas desde el vacío, desde los argumentos teóricos. Las ciencias, desde este enfoque, deben estar integradas desde la respuesta que hacen a los casos únicos. Bueno, siguiente. En términos de la música como medicina, como una medicina alternativa para el dolor, que es uno de los elementos, yo creo que bandera en la investigación en este momento, surgen algunas ideas. Yo recuerdo en la clínica Montserrat, que ahora es el Instituto Neurológico, creo, estamos hablando de 1992, una cosa así, no, 90, pues existía un programa que era muchísimo más antiguo de musicoterapia. En ese programa, pues lo que hacíamos era participar, estar con los pacientes, la mayoría de pacientes con depresiones, con trastornos afectivos,
y repartir instrumentos y realizar algo que generaba un sistema de relación afectiva. A través de la relación afectiva los pacientes se notaba una mejoría y algunos mejoraban muy rápido, otros no. Pero a los pacientes que mejoraban o los pacientes que se enganchaban en la terapia podían expresar un conjunto de sentimientos, de sus emociones y reelaborar de múltiples formas pues su problemática. No se trata de ese tipo de enfoque, el enfoque que se está estudiando en este momento. Ese tipo de musicoterapia se ha encontrado muy efectiva en la reducción del estrés asociado con el dolor, en la reducción, por ejemplo, de la ansiedad, en la distracción. ¿Sí? Por eso en algunos consultorios ontológicos se utiliza música relajante para que la persona pues se sienta mucho más cómoda y canalice su atención no hacia el estímulo doloroso, sino hacia la música, y es la canalización de la atención lo que genera el efecto, digamos, calmante. Desde la música como medicina el enfoque es un poco diferente. La música como medicina está orientada hacia el estudio del sonido organizado o estructurado en secuencias musicales que afectan el comportamiento de las neuronas, que es un poco diferente. Yo hice un estudio con la Universidad Complutense, un poco, pues, que era mi trabajo como fundamental hace muchos años, y en el cual se proponía un poco esta conexión. En 1995, en la reunión del Colegio Colombiano de Neurociencias, pues lo presenté como la activación ondulatoria de las neuronas a través de los procesos de vibración. Entonces voy a explicar un poquito esto, ya que tenemos un poco más de tiempo, y me permites, me avisas cuando pase para no extenderme mucho más de esto. Entonces, la música como medicina trabaja el sonido, y desde la investigación que estuvimos planteando, una cuerda vibrando, una cuerda en vibración, podía generar un modelo muy cercano al comportamiento axonal en los procesos de activación del impulso nervioso. Esos procesos, esa activación vibratoria, es decir, en términos sencillos, el axón se mueve, se proponía en ese entonces. Entonces la hipótesis es que existen unos micro desplazamientos ondulatorios, no como un todo arriba hacia abajo, sino micro ondulatorios del axón. Ese desplazamiento que es probado teóricamente, ¿sí? Por lo menos con los modelos matemáticos del movimiento del axón y el desplazamiento de las estructuras de la membrana, de la bicapa lípida, está o podría estar relacionado con la comunicación neural, de tal forma que algunas neuronas, especialmente las neuronas que tienen los axones que están sintonizados por su grosor y extensión y sus condiciones con los axones que se estimulan, podrían ser estimulados a partir de esta ondulación, debido a que el cerebro pues es una caja de resonancia y dentro del cerebro existen se podría dar ese tipo de resonancia. Esto que parecía bastante inconexo en esa época es lo que ahora se está estudiando, aparte de esto es lo que ahora se está estudiando en el efecto del cerebro. Es decir, la Universidad de Toronto y la Universidad McMaster y las grandes universidades como McGill y la Universidad de... ¿quién está ahí? Bueno, por lo menos esas 4 universidades han constituido una alianza para generar investigaciones acerca de la influencia que tiene la música como sonido sobre las conexiones, sobre el comportamiento de la comunicación neural. La idea es, de este conjunto de investigaciones, que son pilotos y son experimentales hasta ahora, es decir, todavía no se sabe bien qué pasa con esto, ¿sí? Hasta ahora son en términos de hipótesis. La idea es que el cerebro es susceptible a ese tipo de estímulos o de estimulación en alta y baja frecuencia.
más allá de escuchar una música y de codificar los sonidos y los procesos que tiene como en términos de el lenguaje y en términos de la emotividad, que son elementos ya muy probados y son elementos totalmente pues validados, es cierto que la música influencia por lo menos los comportamientos y la percepción. Ahora de lo que se trata es de utilizar el sonido como un elemento de terapia, de activación neural. Y en ese momento el dolor es una de las áreas que se están trabajando. Por ser un campo absolutamente nuevo y del cual todavía no existe una situación experimental más que anecdótica y histórica. No es una idea nueva. Ya sabemos todos que las ideas nuevas parten de los griegos. Pues sí, en los griegos se utilizaba la música específicamente con esa intención. La música como medicina es una idea muy antigua, pero ahora ha recuperado o ha recobrado el estatus de objeto de conocimiento, y entonces los grupos en Australia, en Inglaterra y en Canadá están estudiando cómo puede, qué tanto y qué tan efectiva y qué condiciones debe tener el sonido organizado en estructuras musicales para generar reacciones en el cerebro y qué tipo de reacciones en el cerebro genera. Entonces, con estos sistemas, las terapias culturales, pues lo único que hacen es utilizar la expresión mediante los productos culturales. En ese sentido, y creo que con esto voy a terminar, los productos culturales, como por ejemplo el arte, la música, la escritura, la poesía, son considerados como medios de expresión o contextos o pretextos de negociación dentro de la terapia cognitiva comportamental para que el paciente reelabore sus aprendizajes, sus representaciones socioculturales sobre el dolor y genere unas nuevas o aprenda unas nuevas representaciones que le permitan controlar más efectivamente su situación de dolor. Entonces, el arte, la pintura, la escultura, la apreciación de la naturaleza, algo que se está utilizando en la Universidad de West, que es el Mimics. El Mimics es un movimiento que está creciendo, que es original, bueno, que tiene muchas raíces, pero que ha sido organizado por los grupos de investigación en este campo en Canadá. Consiste en observar la naturaleza, pero observarla no solamente con el embellecimiento que causa observar una flor y los colores, sino descubriendo e interpretando las relaciones que pueden generar o que se pueden establecer a partir de ellas para resolver problemas de la vida cotidiana. Entonces los pacientes en este tipo de enfoque de la neuroecología cultural van al campo, se meten al río, pasan horas observando los pájaros, miran las flores, pero al mismo tiempo están guiados por unos protocolos que los invitan a reestructurar lo que ellos están viendo y a aplicar esto como estilo de metáforas cognitivas, de reestructuración cognitivas para entender de diferentes formas su dolor y de esa forma actuar sobre la vida real. ¿Sí? Generar esos cambios que requieren para enfrentar más efectivamente el dolor. Un ejercicio de la neuroecología cultural, pues lo estoy haciendo en Nanolaima desde este año que estoy aquí en Colombia, donde he atendido a algunos pacientes y aplicamos toda esta estructura en un contexto ecológico cultural muy interesante, que es mi laboratorio y mi centro cultural, mi centro comunitario para las personas que están viviendo allí. Siguiente, por favor. Bueno, creo que eso ha sido todo. Muchas gracias por escuchar. Bueno, creo que sí. Okay.
hablamos de se trata hoy de derechos. Ahí era una plan de el dolor. Los individuos también tienen su orientación humana, ya terminado. Ya se trata, no se trata, digamos, cuando sale una persona de buscar tanto físico como psicológico, ya sea diariamente, digamos, cuando alguien se pega con la cama, genera dolor, o una cruza, hasta donde se puede decir, bueno, eso ya es dolor, una asistencia a un clínico médico, y más cuando se encontraba en subjetivo. Que ahí no sé si a todos los dolor se puede ver como al igual frente al sufrimiento. Por último, era el dolor se ve como un síntoma o como enfermedad. Ok. Bueno, bien, gracias por tu pregunta. Muy interesante que hayas preguntado sobre cómo serían las limitaciones o la definición del dolor como un derecho humano. Parece que en nuestra cultura estamos acostumbrados a que el dolor es una cosa que hay que soportar. Y más una cultura como la nuestra, ¿no? ¿Cuánto hemos soportado? Muchísimo, ¿no? Parece ser que nuestras representaciones del dolor es que, y sobre todo en los varones, los roles que ya conocemos de la poca expresión del dolor, de la poca solicitud de ayuda en los procesos del dolor, pues responden a patrones que hemos aprendido. En ese sentido, el dolor es concebido como el continuo entre lo biológico y psicológico, donde no existe dolor pequeño. No solo los dolores grandes tendrían que ser derecho, o deberías tú tener el derecho para poder asistir a una clínica que te ayude, ¿cierto? Un dolor pequeño también podría ser posible de estar incluido dentro de los derechos de aliviar el dolor que tienes, ¿no? Entonces, en ese sentido, no importa que sea subjetivo, el dolor siempre es subjetivo, ¿sí? Siempre. Y independientemente de que sea un daño tisular o no, el dolor es subjetivo, el dolor es una única entidad. Entonces, a través de esa relación como única entidad, la propuesta de la OMS es, bueno, incluyamos, es una propuesta más política, creo yo. Es una propuesta que lo que busca es que los gobiernos decidan incluir partidas económicas y esfuerzos para atacar, prevenir y curar el dolor, ¿sí? Porque, de hecho, a pesar de que el dolor es se podría considerar como la siguiente gran calamidad mundial, ¿sí? El dolor no es suficientemente atendido en los países en vías de desarrollo. Es decir, el dolor es una cosa como adicional, ¿sí? Entonces, lo que se busca con esta propuesta de incluirlo como derecho humano es que definitivamente la sociedad se mueva hacia el trabajo del dolor, que el dolor no sea desapercibido. Y dentro del sufrimiento y el dolor, pues sí podrían estar muy relacionados, ¿no? De hecho, pues es muy sabido la relación que existe entre la vía biológica y la vía psicológica, en términos, por ejemplo, de la generación y mantenimiento de enfermedades, ¿cierto? El estrés es un ejemplo claro, ¿no? El estrés está presente en enfermedades de todo tipo, ¿no? Y como consecuente, o digamos como causa o como moderador o como moderador de la misma enfermedad. Sin embargo, pues no existiría diferencia entre esos dos. Y como tampoco la dicotomía entre síntoma y enfermedad, ¿no? Esa dicotomía pues ha generado al mismo tiempo la medicina y la psicología ataquen los síntomas o ataquen la enfermedad. Y entonces los esfuerzos o se van por un lado o se van por el otro. Aquí la idea es que es un complejo nociológico, una sola cosa, y que la enfermedad contiene sus manifestaciones, pero que las manifestaciones son, que es lo interesante, personales.
y ahí es donde el esfuerzo de las personas que estamos en el campo de la salud, pues requiere que uno diga, bueno, este paciente, ¿cómo expresa personalmente una enfermedad que yo conozco como tal cosa? Okay, gracias. Sí. Pues, Juan Carlos, a nombre de la Facultad de Psicología de la Universidad Javeriana, parte de las clases, parte de una conferencia, así mismo, al Ministerio de Relaciones Exteriores de los programas colombianos UNI, agradecer que ha ido a dar esta charla. Yo quería simplemente hacer un comentario, por ejemplo, sobre estamos desarrollando en la trabajo de investigación sobre neuroética. Y vemos en este tema de la neuroecología cultural, Royal Society aboga por la neuroeducación, una alternativa muy interesante, muy bonita a algunas quejas relacionadas con la estabilidad moral que tienen algunos desarrollos biotecnológicos, como estrategias, por ejemplo, para paliar el dolor. Y encontramos que ciertamente los efectos secundarios, las posibles consecuencias que puede tener la manipulación genética, el uso de fármacos, la implantación de electrodos, de interfaces en el cerebro, podrían ser biotecnológicamente viables, pero realmente inadaptables en algunos casos, no necesariamente, y se rechazan evidentemente sus desarrollos. Lo vemos en la neurobiología, en la neuroeducación, en este clase las personas, más que en las teorías, en las terapias, en este cultural adapted enfoque de la psicología, pues algo en realidad pues, muy cercano a estos nuevos enfoques de derechos, de políticas de salud pública, y también pues, algo muy cercano también a la ciencia. Estamos hablando de alternativas que antes se despreciaban probablemente por no ser científicas. Sin embargo, el hecho de que estos estudios y los de muchos colegas en muchas partes, Camel, el grupo de doctorado, que están trabajando en este tema, una posibilidad sumamente interesante y bonita, sobre todo porque incluye saberes que han sido despreciados, que han sido subalternizados, inclusive en la psicología, la musicoterapia, perspectivas un poco más humanizantes de la salud. La verdad que aplaudimos muchísimo tu conferencia, tu presencia en este bonito escenario. Pues muchas gracias, Daniel, muchas gracias. Definitivamente estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿no? El caso más grave es, por ejemplo, un paciente de una enfermedad terminal que sobrepasa los límites de los tratamientos en los opioides, es decir, que está en el último nivel y que todavía el dolor es persistente. Ese sería como el caso extremo. ¿Qué hacer con un paciente en esa situación? ¿Sí? Es decir, cuando ya sabemos que la mayoría de los dolores crónicos pues son muy difíciles de diagnosticar, muy difíciles de intervenir, ¿cierto? Parece que no tuvieron una causa específica, las causas son inespecíficas, de hecho creo que se denominan así, de causa inespecífica. Este enfoque busca rescatar la dignidad del paciente inicialmente. Y rescatando la dignidad del paciente en condición de sufrimiento. ¿Sí? No podemos de alguna forma continuar con un sistema de salud en el mundo que no tenga en cuenta lo que tú acabas de decir, la personalización y la situación individual de cada paciente ante cada enfermedad. Los tratamientos neuroecológicos podrían ser una alternativa en donde el paciente reelabora su propia condición y esto es muy importante, estableciéndose unas metas que no siempre incluyen la ausencia de dolor. Eso es otro elemento interesante. Es decir, aunque el dolor exista y el dolor sea una condición,
el paciente ahora es capaz de comprender esa situación, de saber que ya no va a existir esa esperanza en la ciencia médica de que me alivie con un tratamiento en el cual yo no tengo que participar nada, que es un tratamiento externo, que va a llegar fuera de mí, que me va a aliviar el dolor, de una vez. Eso para un paciente en estas situaciones terminales de las que tú comentabas, pues no es viable. Entonces, a través del manejo, eso paciente generalmente caen en el olvido, que es lo cruel, que es de alguna forma lo inhumano, ¿cierto? Y es hacia donde queremos como enfocar un poco la atención. Estos pacientes que no son diagnosticados con ese dolor persistente, comienzan a ser intervenidos y el dolor no cesa, pero su vida sí se sigue destruyendo. Sí se siguen destruyendo sus relaciones interpersonales, se sigue destruyendo su familia, siguen gastando mucho dinero en fármacos, los fármacos muchas veces no están disponibles, la familia sigue girando alrededor y se crea una relación bastante conflictiva. Entonces, las estrategias que provienen de otros enfoques y que, como tú dices, parece ser que el gran éxito de la ciencia moderna no fuera la física ni la medicina, sino la investigación por los ensayos placebo y de control. Es decir, la capacidad que nosotros tenemos de ver que ese conocimiento ancestral que ha sido muchas veces efectivo, pero que también en este momento se reconoce que muchas de las medicinas, por ejemplo, naturales o de las hierbas, son unos venenos potencialmente destructivos, ¿cierto? Son retomados ahora con una perspectiva diferente. Entonces se trata de volver a mirar un poco en esos tratamientos naturales, cómo podemos ayudar a esos pacientes en una situación en una situación de esas, para recobrar un poco su autocontrol y mejorar la percepción del dolor. Gracias, René. Creo que te sigas. Sí, sí. ¿Eh? Yo creo que el experto de los que hablamos sobre el dolor, también lo tienen los médicos, ¿no? Los médicos tienen ciertos elementos y ciertos tratados, tienen operaciones como cualquier otro ser humano. Y además de eso, tienen una limitante estructural, que se ve muy claramente, por ejemplo, en Colombia. El sistema de salud está orientado al mejorar. Entonces, ¿qué hace el médico? Por ejemplo, pregunta todos los trámites que tiene que pasar un paciente para que por lograr el especialista. Y los médicos muchas veces, claro, yo sé que parece como algo fácil, ellos tienen también que buscar no gastemos mucho con este paciente, tratemos de trabajar con las medicinas, como para ver que tienen el post y todo eso. Hay como una limitación cultural, por ejemplo, una persona, como tú decías, pasada de esa escala de leve, moderado, crítico, pues el médico tiene que ir trabajando al paciente a través de los pedos, pero lo hace de la forma más lenta que puede. Cuando ya definitivamente el paciente está mejor, se le manda a la conocida clínica del dolor. Y para uno llegar a la clínica del dolor tiene que estar algunos muy bien de la cama. Y lo que se hace la clínica del dolor es que se trata de medicamentos, pero no hay de verdad un tratamiento integral del dolor y de la problemática psicosocial del paciente. Entonces, creo que las políticas públicas de las que hablaba, no solo, claro que deben estar orientadas a cómo nosotros como profesionales, incluso como los mismos pacientes, muchas personas, familiares de los pacientes, qué postura vamos a asumir frente al dolor y frente al tratamiento que vamos a recibir. Pero también debe hacer un cambio como de creencia dentro del Sí, definitivamente la invitación de esta conferencia es transdisciplinar, ¿sí? A pesar de estar dentro del contexto de la psicología y de la neurociencia. Si hablamos de neurociencia es como hablar de todas las ciencias, ¿no? En conversaciones veíamos que hablar del dolor es prácticamente hablar de toda la medicina. Es decir, toda la medicina está fundamentada en el manejo del dolor de diferentes formas, de diferentes etiologías. Entonces, el dolor que ha sido, como lo comentamos,
principalmente abordado desde un enfoque biomédico. Ahora requiere que ese enfoque se flexibilice. ¿Sí? Ya dentro de la presentación hemos hablado de la formación interdisciplinar, transdisciplinar. Es decir, la OMS está preocupada al ver exactamente eso que tú estás diciendo, al ver cómo muchos de los psicólogos que están trabajando en el campo de la salud y muchos de los personal médico y del personal auxiliares de la salud, enfermeras y otro tipo de personas que están en contacto directo con el paciente, pues no tienen información o formación en el dolor. Y muchas veces esa formación o información es unidisciplinar. Con lo cual, la atención es de la misma forma sesgada. Es decir, creo que no van a poder atender una problemática compleja como el dolor, sino desde lo que cada cual sabe. En ese sentido, es una invitación también para las facultades de medicina, para que abran un poco ese abanico, y para las facultades de psicología para que comencemos a trabajar un poco más integradamente. Hay otro elemento que mencionaste que es muy importante y es el estigma. Parece que en la psicología y en la medicina nosotros hemos trabajado a partir de estigma, y los médicos también tienen un nivel de estigma, eso se ha comprobado y es lo que tú comentabas. Pero el estigma creo que no funciona y no beneficia al paciente. Es decir, que un paciente sea estigmatizado como los de cáncer no ayuda a nada. Lo que sí ayuda es a generar unas representaciones socioculturales de la enfermedad de cáncer y a responder a partir de esas representaciones. Es decir, lo limita. Entonces, desde este enfoque el estigma no es viable. Es decir, no hay pacientes que puedan ser generalizados o estigmatizados, sino se requiere todo lo contrario. Un último elemento, un comentario a tu intervención es, bueno, ¿qué pasa entonces con los servicios de urgencias? ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa cuando en las clínicas del dolor los psicólogos trabajan conjuntamente con los médicos? Que sería pues lo ideal, ¿no? ¿Cuántas clínicas del dolor podemos hacer? ¿Cuántas veces el paciente puede decir, mire, yo no quiero ese bloqueo de nervios, no quiero hacerlo, yo quiero intentar una terapia complementaria? Y eso debería ser el derecho que estábamos comentando. Ese es el derecho a aliviar el dolor. Ok, muy bien, muchas gracias. Sí, ¿tú tienes una pregunta? Ok, qué pena. En el cual el dolor está latente, cada vez se agudiza el cuadro con ansiedad y depresión. Bueno, muy bien. La cronicidad la cronicidad del dolor representa un aprendizaje. Entonces, desde este enfoque, lo primero que hay que hacer es mirar esa historia del paciente y establecer cuáles son esos aprendizajes en los cuales el dolor ha sido inserto como un elemento inamovible. Yo no te voy a decir que existe, como siempre, una solución mágica, ¿no? Es decir, que ya podamos decir, si justamente lo que estamos diciendo es que no existen soluciones mágicas, que debemos establecer las relaciones personales de un caso específico. Entonces, el caso específico de esta persona debe ser tratado pues con los procedimientos normales, ¿sí?, médicos, pero al mismo tiempo lo ideal sería que pudiera comenzar a ser asistido desde una terapia psicosocial en donde pueda verse cuáles son esos elementos que están sirviendo como sostenedores y como promotores del ciclo del dolor, ¿no? Recuerden que muchas veces el dolor se experimenta sin daño tisular, es decir, cuando el sistema está totalmente normal. Entonces el dolor puede ser, todo dolor es real, eso es importantísimo. Es decir, aquí estamos diciendo que hay un proceso de invención del paciente para llamar la atención. Todo el dolor es real, se siente. Entonces, a partir de eso tenemos que ver ese caso específico con terapias como reestructuración cognitiva, o las terapias que estamos hablando.
función social del dolor desde la consideración. Muy interesante eso, muy interesante. Parece ser que el dolor percibido por el otro es un dolor empático. De hecho, la empatía en el dolor se ha estudiado muchísimo y ha sido un elemento bien interesante para la formación, por ejemplo, de conceptos socialmente compartidos. Cuando yo veo a alguien sufriendo, yo lo primero que siento es una afinidad con la persona y desde esa afinidad comienzo a percibir el dolor, pero no lo percibo, lo que es interesante, no lo percibo desde lo que esta persona está representándose, sino desde mis propias representaciones. Eso está muy de acuerdo con la teoría de las representaciones sociales, ¿no? Pero en este caso estamos hablando del dolor, ¿no? Sí, creo que ahí ya está. Sí. Sí, gracias. Siempre es subjetivo. Y corroborando lo que usted comenta, acabo de decir, yo sumaría que el dolor es compartido. Okay. ¿Sí? La empatía, lo que ustedes se oído. Y yo sumaría lo siguiente, el dolor es una maraña de sensibilidades afectivas, psicológicas, espirituales, paranormales, incluso, donde uno dice, y lo digo en experiencia propia, yo fui un película por Bogotá en muchas partes viviendo, ¿no? Y me ha pasado algo muy curioso en el sentido de que he experimentado personalmente ciertos dolores y donde he llegado hay personas que tienen esa afinidad con este dolor y específicamente muy afín con lo que ya querían, ¿sí? Entonces ahí corrobora uno que hay una cuestión más que coincidencia, es una empatía. Sí, dos cosas muchas gracias. Primero la idea de maraña, ¿no? Maraña significa red. Entonces tal vez la maraña sea una metáfora interesante para aplicar el funcionamiento cerebral, ¿no? Por ejemplo, en el caso del dolor, ¿no? Es una maraña de conexiones de los lóbulos, es una maraña de activación. Otro elemento interesante recuerdo en este momento una tesis en la Universidad del Externado donde trabajaron con víctimas de secuestro, si no estoy mal. Y esa tesis buscó aliviar a estas personas en el dolor que sentían como víctimas a través de la arteterapia, del pintar y todo eso. Pero se dieron cuenta de algo que tú mencionaste que es muy importante. No es el arte solamente lo que genera esa posibilidad de recuperación, en este caso en estas personas. Lo que genera es el reconocimiento de los demás del dolor propio. Entonces, cuando las personas pintan, en la tesis, cuando las personas pintan y dibujan su dolor y expresan sus emociones y luego las comparten y esas emociones son reconocidas dentro del grupo, entonces parece generarse un alivio, porque entonces ya por lo menos alguien está compartiendo mi dolor y eso ayuda a la reestructuración. Ese es parte del proceso del arte trabajado desde las neurociencias, de la neuroecología cultural, en donde las personas expresan, en un sentido, expresan cómo se verían ellas, cómo es el dolor actual, y lo dibujan, cómo se verían ellas sin dolor, ¿sí? ¿Cuáles son los recursos que le podrían ayudar a estas personas a superar el dolor? ¿Y qué necesitarían estas personas de la sociedad para que ese estado ideal de dolor pues, se diera y sucediera? Y realmente la relación y el reconocimiento es un factor fundamental en lo que tú habías comentado. Creo que eso es todo. Gracias. ¿Qué tipo de actividad?
y además presupuestalmente viable. Hay competencia con una gran cantidad de necesidades personales y finalmente tienen. Bueno, muy interesante, muchas gracias por esa pregunta, porque se me ha olvidado mencionar un poco esa dimensión. Sí, nosotros en Colombia estamos viendo dos momentos fundamentalmente importantes en relación a este tema. El primero, pues, son las negociaciones de paz, que van a requerir un manejo específico del dolor, que realmente en lo que yo he escuchado no lo he visto tan explícito para el manejo de las víctimas. Las negociaciones de paz requieren un esfuerzo de reestructuración de ese dolor. Podríamos pensar que nosotros como sociedad, como comunidad colombiana, tenemos un dolor crónico en términos de terrorismo, de violencia. Es decir, hemos llevado muchos años viviendo y siendo víctimas de diferentes tipos de violencia por diferentes tipos de causas. Pero yo creo que ninguno de nosotros ha ido al médico o al psicólogo para generar un tratamiento de este estilo. Yo creo que el proceso de paz supone un cambio de cultura fundamental. Una cosa es firmar la paz y llegar a una negociación. Y otra cosa es incorporar ese proceso de negociación dentro de la cultura y dentro de la misma realidad del país, que son dos procesos totalmente diferentes. Entonces, para mí, desde este enfoque uno podría comenzar a pensar, bueno, si el dolor es una situación, una condición que tiene una relación cultural, pues el cambio está en la cultura y entonces podríamos también generar un cambio en términos como nosotros pensamos. Y ahí hace falta mucha discusión. Y hace falta comenzar a pensar en programas que atiendan a las víctimas directas de la violencia, las personas que han sufrido los maltratos, pero que también atiendan a las personas que han sufrido la observación de esos maltratos, como vimos, la empatía del dolor de las personas que están sufriendo. Entonces hay que trabajar en esos dos sentidos. El otro reto interesante para Colombia es la planeación y transformación del sistema de salud. Sé que en estos días, no soy parte de ello, pero sé que en estos días pues se han activado como unas mesas para comenzar a negociar cuál es el sistema de salud que los colombianos queremos. Todos conocemos sus debilidades, todos conocemos sus limitaciones. Bueno, entonces, ¿cuál es el sistema de salud? Y ese es un reto en donde los psicólogos podríamos comenzar a colaborar, pero con una concepción diferente. Es decir, el dolor puede estar incluido dentro de una forma de tratamiento, desde un derecho, desde unas políticas públicas específicas, pero también desde unos mecanismos de intervención en términos de la EPS, en términos del manejo de las drogas, en términos de las asistencias, en términos de los sistemas de atención en emergencias, que requieren un cambio del sistema, y yo creo que estamos a punto de lograrlo y debemos nosotros participar en ello. Muchas gracias por su pregunta. Bueno. Sí, ok. Un centro de tratamiento que está aplicando todas las historias, y algo nos comenta acerca de alguna página web o alguna bibliografía recomendada sobre el tema. Bueno, muchas gracias a las preguntas. Como lo comenté muy rápidamente, yo tengo un centro piloto donde estoy aplicando esto y estoy viéndolo con los pacientes específicamente en Olaima. Están todos invitados, pueden ir a conocerlo. Y pues la página web prácticamente para que busquen podría ser vamos a ver, montenatura.org. Montenatura.org. Desde esa página, que todavía está en construcción y que es un proceso que es muy interesante porque ha sido comunitariamente participativo, es decir, la comunidad ha participado en él, que es un centro muy básico que responde a las necesidades de lo que dice la OMS en términos de y la IASP para el tratamiento del dolor que es un concepto muy bonito, en comunidades o en entidades limitadas, es decir, con recursos limitados. La idea principal es que sea un tratamiento
con un costo efectivo importante. Bueno, muchísimas gracias a todos los participantes por internet, a ustedes por sus preguntas, muy gentil, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Muy amable. En nombre del programa colombiano,